Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Yo soy Andy. Y yo soy Mel. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy lindo, muy bonito, que es la crianza respetuosa. ¿Es algo que realmente sirve o en realidad es un mito que está dañando en realidad a los niños? ¿No es cierto? Bueno, entonces vamos a de una entrar en el tema sin más dilaciones. Mucha gente habla de que la crianza respetuosa es lo mejor, y otra gente habla de que más bien la crianza antigua es la crianza apropiada para crecer a los niños por el camino del bien. Entonces, mi esposa aquí es educadora, entonces queremos saber tu opinión. ¿Tú qué piensas? ¿Es mejor la crianza de ahora, la de antes? ¿Es la crianza respetuosa un camino válido? ¿Cuál es tu opinión? Yo soy una pro crianza respetuosa. Okay. O sea, yo soy una súper defensora de la crianza respetuosa. Y creo que ahora, al tener un acceso tan grande a la información, hay una confusión acerca de lo que es crianza respetuosa. Exactamente, eso iba. Entonces, primero definamos qué es crianza respetuosa. Entonces, la crianza respetuosa tiene como base o como principio que el niño es un sujeto. Uh-huh. Es un sujeto desde el inicio, desde que nace es un sujeto. Yeah. No es una formita que hay que ir moldeando y que uno tiene que, sino es un sujeto, es un ser humano. Esa es como la primicia de la crianza respetuosa. Por eso se llama respetuosa, porque respeta al individuo. Respeta que es un ser independiente y por lo tanto la crianza respetuosa lo que busca es respetar sus procesos, respetar sus emociones, respetarle como ser humano. Y esto también es súper importante, con límites. Entonces el rol de los padres es saber poner límites, porque tampoco, ¿no es cierto?, vamos a dejar que el niño haga lo que sea, y creo que de eso vamos a hablar más adelante, pero tomando en cuenta al niño. O sea, en la crianza respetuosa tú tomas en cuenta lo que el niño dice, porque vivimos en una sociedad súper adultocentrista, que está centrada en el adulto. En cambio, la crianza respetuosa lo que dice es regreso la mirada al niño y veo cuáles son sus necesidades. Y parto de ahí. Entonces... Y hay una gran confusión con la crianza permisiva, que también podemos ahondar más allá. No es lo mismo crianza respetuosa con crianza permisiva, y puedo poner algunos ejemplos. Sí, perfecto. Entonces, una vez definido el concepto de crianza respetuosa, ya podemos seguir adelante con los demás conceptos. ¿Y qué piensas tú, por ejemplo, de estos nuevos niños que... Porque mucho se habla de la crianza, pero no están como bien delimitados los límites de hasta dónde el niño puede superponerse al adulto. Entonces, por ejemplo... Yo he escuchado a muchas personas que se quejan, por ejemplo, los profesores, de que antes los niños nos respetaban, nos veían como autoridad, pero ahora ante cualquier cosa ya por poco nos amenazan que nos van a demandar porque ellos tienen sus derechos, y no solo en los colegios, sino incluso muchas veces a los mismos papás. Ya como ellos saben sus derechos, entonces ellos ya por poco les dicen a los papás que ellos conocen cuáles son. Y si es que me haces esto, te demando por poco. Los niños de 8 o 10 años. Sí. Entonces, ¿a qué crees que se debe ese fenómeno? Verás, yo creo que vivimos en una era privilegiada, ¿no es cierto?, en donde tenemos mucha información, y creo que la crianza respetuosa viene desde hace muchos años. Se viene construyendo con muchas teorías que se han ido dando a través de psicólogos, de educadores, etcétera, ¿no es cierto? Pero creo que ahorita es el auge porque todo el mundo tiene este gran acceso a la información, ¿ya? Entonces... Eso hace que sea un privilegio vivir en esta era, pero también hace que la gente malentienda las cosas. Entonces, no, es que crianza respetuosa es que yo respeto todo lo que mi hijo diga. Entonces, si mi hijo dice que la profesora, ¿no es cierto?, poniendo este caso, yo que soy profesora, que la profesora le habló en un tono que no le gustó, yo voy a ir a armar guerra porque mi hijo... Entonces, ahí hay un error de concepción en la crianza respetuosa, ¿no es cierto? Entonces va mamás y arman el escándalo, es que la profesora le dijo en un tono que le hirió a mi hijo. Eso es una cosa, ¿no es cierto? Eso no es crianza respetuosa, eso es una crianza permisiva, en donde pongo al niño en el centro de todo, sobre la familia, sobre las necesidades de los adultos, y hago que el niño sea lo más importante, que eso no es la crianza respetuosa, ¿no es cierto? Y sí creo que, por ejemplo, en el ámbito de la educación, los profesores ahora, por miedo, no hacen muchas cosas porque, están con la demanda en la boca los papás, porque los niños de esto y los niños del otro. Pero creo que se ha llegado a ese punto, y creo que en algún punto se va a llegar a un equilibrio, porque antes había un abuso.
extremo por parte de los profesores, Okay. que les pegaban a los niños, que les maltrataban a los niños y que nadie hacía nada. Y más bien era, bueno, si es que le tiene que hacer eso al papá, el profesor, entonces el papá decía que bueno, ¿no es cierto? A ti te pasó con una profesora y hasta ahora tienes Sí. esa sensibilidad, porque antes de esos eran los profesores. Entonces creo que ahorita estamos como, nos fuimos al otro extremo para luego poder, ojalá, encontrar un equilibrio, Un pero punto medio. no creo que eso está bien, creo que eso no tiene nada que ver con la crianza respetuosa, sino que ahora, como hay esta variedad de información, muchas veces los papás malentienden y dicen, no, es que yo soy pro crianza respetuosa, pero eso no es una crianza respetuosa, una crianza permisiva. Claro, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, era pequeñito, tengo 2 anécdotas, digamos, como tú dices, sí estaba más arraigada la violencia en la educación, o sea, era más normal. Sí. Entonces, yo me acuerdo que una vez un profesor me jaló las orejas y hasta ahora tengo sensibles mis orejas. O sea, como que si me topas por aquí, o sea, ya me pongo con los pelos de punta. Igual una vez una profesora, no me acuerdo bien cómo fue, no puedo afirmar que fue como a propósito, pero lo que sí me acuerdo es que me cortó con un estilete, pero era súper bravo y me empezó a sangrar y eso te digo, no siento que fue tan como que te voy a cortar, pero fue como que me cortó y más bien ni se inmutó, o sea, como que más bien pon tu curita y no me jorobes. O sea, ahora pasa eso, olvídate, Exacto. denunciada la profesora y Por con toda la poco, razón. exacto. Pero, a ver, yo digo también para los profesores, eso te hace tener un extremo cuidado con los niños porque son vidas que están a tu cargo. En cambio, Sí. antes, y no estamos hablando de que tú estabas en un colegio fiscal o en un colegio patito. O sea, no vamos a dar nombres, pero... Oye, pero a ver, yo te pregunto lo siguiente, como incluso la posición de los papás frente a eso. Es como que ellos cuentan, ¿no es cierto? Nuestros ancestros que antes iban y le dejaban al guagua en el colegio y le decían al profesor, si es que tienen que pegarle y corregirle, tiene mi autorización. Por poco, ¿no es cierto? Y ahora es como que cuidado, le voy a poner un dedo, le denuncio. Entonces, desde ahí como se empieza diferente la creación. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Verás, es que antes había esto súper tradicional de la Solo para letra. terminar antes de que tú des, o sea, siento que desde un inicio ya se está quitando por parte de los padres mismos la autoridad del profesor, a quien debe ser el adulto en el proceso de crianza de tu hijo. Dicho eso, verás, ya, continúa tu tengo opinión. mucho que decir. Okay. Primero, antes había esto de que la letra con sangre entra. Ajá. Entonces los papás sí decían, si tienen que pegarle, pégale. ¿Por qué? Porque había una mirada de que el niño es una vasija, como decía Paulo Freire, a la que hay que llenar y luego cerrar, ¿no es cierto? Ese era como el rol del profesor. Entonces, si es que el profesor, en pro de hacer esto, tenía que pegarle al niño, disciplinarle, tiene que hacerlo por el bien del niño, porque eso es lo que antes se creía, ¿no es cierto? Después de muchos años de investigaciones, de conocimientos, de cosas, hemos llegado a este punto en el que sabemos que el niño no es una vasija a la que hay que llenar. Entonces, ya sabemos que las secuelas o las cosas que pueden pasar en un niño si es que es maltratado, pegado, etcétera, ya sabemos que la letra con sangre no entra, ¿ya? Y creo que es también devolver un poco la responsabilidad de la crianza a los padres. Y yo, en mi experiencia como profesora que he tenido en algunas instituciones, a mí eso incluso me da más tranquilidad, ¿sabes? Porque entiendes tu rol como profesora, porque tú no eres la mamá, tú no les estás criando. Esto de que los papás digan, cuidado, le toque, lo que tú dices, le están quitando esta autoridad. Eso? Sí, porque tú no estás ahí para criar a esos niños. Los papás están ahí para criar a esos niños. Tú tienes un rol como docente en el aula, ¿no es cierto? De enseñarles ciertas cosas, de seguir un currículo, de acompañarles en su crecimiento, etcétera. Pero tú no estás ahí para disciplinar a esos niños ni para criar a esos niños. Para eso están los papás. Yo creo que quizás para criar no, pero para disciplinar tal vez sí, porque, o sea, por ejemplo, si tú eres profesora y el niño se sube en el techo, es por poco como que ya no hay como ni decirles nada porque ya todo el mundo salta. O sea, yo sí creo que ahí se ha perdido firmeza en ese sentido, como, o sea, sí tienes que tener la autoridad para decirle, oye,
chuta, siéntate. Sí, sí, no, es que por supuesto, eso sí, o sea, estás dentro de un espacio y esos son los límites de los cuales habla la crianza respetuosa, o sea, estamos en esta clase, estamos en este espacio no se grita, no se corre, decimos por favor y gracias, somos empáticos con el otro, seguimos las reglas, seguimos las instrucciones, etcétera, ¿no es cierto? Pero créeme, y esa es una de las razones por las cuales a mí me gusta tanto el tema de la maternidad. No pasa nada si es que tú como profesora eres brava, les disciplinas, eres amorosa, eres permisiva, porque tú no vas a hacer un cambio en ese niño si es que en la casa no hay un cambio. O sea, si es que el niño se empieza a trepar a las ventanas y yo le pego un carajazo para que se calle, se va a callar ese rato. Pero claro, ella no va a volver a hacer lo mismo conmigo o con otra profesora. Así es que no hay un cambio desde la casa, desde los papás, que son los que tienen el rol de disciplinar a sus hijos. O no sé si disciplinar sea la palabra, pero de enseñarles, de criarles, de ver qué está pasando con este niño que se trepa a las paredes y no puede estar 3 minutos quieto. Entonces, antes, ¿qué hacían los profesores? Con la regla en la mano. Entonces, el pobre Pepito que no puede estar quieto, se quedaba quieto por miedo. Entonces, por eso decían, sí funciona, porque el Pepito que se trepaba por las paredes se queda quieto, pero temblando. Y eso no hace ningún cambio. Mañana viene otro profesor que no tiene la regla, igual se va a trepar. Claro. Sí, entiendo tu punto. Y yo aquí voy a ser de abogado del diablo. Y yo siento que sí bien la crianza respetuosa pudo haber sido esta inflexión de lo violento que era la educación y la crianza en el pasado, pero sí creo que también ha habido muchas cosas que quizás no son tan positivas. Porque en pos de respetar los procesos del niño y que el niño decida, yo creo que ahí se están perdiendo estructuras muy importantes que son las de las autoridades. Entonces los niños pasan a ser ellos los que deciden, ellos los que mandan, ellos los que imponen, y este concepto de autoridad se desdibuja y todo se trastoca. Y ellos pasan a ser los que dicen qué hacer, y en función de respetar sus procesos, respetar sus sentimientos, respetar al individuo, se pierde estructura. Y eso puede ser algo muy contraproducente. Y yo me pregunto, ¿estamos mejor ahora que antes? O sea, porque yo no veo como, ahora que todo es más libre, todo es más respetuoso, no veo como que en realidad una mejora, sino más bien veo que los niños se están convirtiendo en unos pequeños tiranillos. No sé qué piensas tú. Estoy de acuerdo contigo, pero eso es lo que te decía al inicio, un poco este acceso. A ver, creo yo que son 2 factores importantes y te voy a dar como la respuesta por partes. Unos pequeños hitlerianos. Se están volviendo unos pequeños tiranillos. Es verdad que los papás están cediendo el control, pero eso no es una crianza respetuosa, porque la base de una crianza respetuosa es, hay límites, yo soy el adulto. La crianza respetuosa, hay una metáfora súper linda que es la del barco o la de un avión. Ok, cuéntanos cuál es. Entonces vamos en un avión, los papás somos los pilotos, porque los papás estamos preparados, o deberíamos estar preparados para pilotear el avión, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cómo poner las coordenadas, sabemos a dónde vamos, la altura que necesitamos tener, cómo despegar y cómo aterrizar, ¿ya? Nosotros somos los que piloteamos y tenemos una tripulación, ¿ya? Entonces las decisiones esenciales para que el avión no se caiga las tomamos nosotros, que somos los papás y los que piloteamos y sabemos pilotear la nave. Si nosotros dejamos que los hijos piloteen la nave, entonces se va a caer el avión, porque ellos no están preparados para eso. Entonces hay unos pilotos de la nave, debería haber, esa es la base, esa es la estructura de la familia, ¿no es cierto? Hay un adulto que es el que está dirigiendo esto porque es el que está preparado y es el que sabe hacer esto. Y hay unos límites claros. Si es que hay turbulencias, hay que ponerse el cinturón de seguridad porque es un tema de seguridad. No es que hacen lo que quieran. Pero los tripulantes tienen derecho a decidir cosas. Por ejemplo, ¿quieren comer ahorita o no quieren comer ahorita? ¿Se quieren poner el saco o no se quieren poner el saco? Ahorita que no hay turbulencias, ¿quieren caminar? ¿Quieren ir al baño ahorita o quieren ir al baño después? Eso es la crianza respetuosa. No es ponerle al niño al frente de una nave para la cual no está capacitado para manejar, sino es hacerle que tome decisiones sobre las cosas que puede controlar, ¿ya? Entonces, ahora hay esta otra crianza permisiva, que
creo que es lo que se ha confundido con toda esta información, porque uno se mete al TikTok y hay un montón de videos sobre crianzas respetuosas para mamás, ¿no es cierto? Y esta es la crianza respetuosa, y toma en cuenta el apego, y tu hijo tiene un apego seguro o un apego ansioso, y creo que hay mucha información para poder entender realmente qué es el apego, pero las mamás se quedan como con este TikTok, ¿ya? Entonces empiezan a actuar de esta manera, en la que se vuelven sumamente permisivos. Entonces, te voy a poner otro ejemplo de la crianza permisiva y la crianza respetuosa. Una crianza respetuosa dice, al lugar a donde nosotros vayamos, tú vas a saludar y te vas a despedir. Pero tú puedes escoger cómo tú te sientes cómodo. Tú puedes darle un besito si es que es alguien conocido, darle un abrazo si te nace, darle la mano o solo decir hola. Pero tú vas a saludar. Eso no está en duda, ¿no es cierto? Tú escoges cómo, pero tú vas a saludar y te vas a despedir. Una crianza permisiva es, si tú quieres saludar, si no, no. Lo que tú decidas está bien. Eso es una crianza permisiva. Eso es de lo que tú estás hablando. Eso es de que se está perdiendo el control y la autoridad de los adultos. Porque siento también que muchas veces hay muchos adultos que son papás que no están listos para pilotear esta nave. Y ahí podemos entrar también a este tema de una estructura de la familia, de papá, mamá, cuál es su relación y por qué han dejado que su hijo tome el mando o el control de esa familia. O sea, hay muchas familias donde los niños deciden casi todo. Qué se come, cuándo se come, a dónde se van, cómo se van, qué hace la mamá, qué no hace la mamá, qué dice la mamá, cómo le dice. Eso no es una crianza respetuosa, definitivamente no es una crianza respetuosa. Claro, o sea, ahí el niño se pone en la posición de pequeño tiranillo. O sea, eso es para mí lo más nocivo que puede haber. Sí. Y aquí yo quiero introducir algunos conceptos que a mí me han servido como brújula en la vida. Quiero recalcar aquí que no somos expertos. O sea, yo no soy educador, ni psicoanalista, ni nada. Pero son conceptos que se han ido sembrando en mí y me han ido ayudando a tener un norte. Entonces, el primero es de Lacan, ¿no es cierto? Que él dice que el niño cuando nace está profundamente vinculado y atado a la madre. Están como en esa unión, en esa burbuja absoluta. Y él piensa que él es el todo para la madre. Entonces, la madre vive, respira por este ser. Entonces ahí lo que él dice es la importancia de la función paterna. Y se recalca que no es necesariamente el padre como ser humano, sino que es, como el nombre lo indica, una función. ¿Y cuál es el objetivo de esta función? Introducir la ley, el orden y la separación con la madre. Para que se rompa, como Freud decía, ese complejo de Edipo. ¿Ya? Entonces, lo que Lacan dice es que al introducirse esta función paterna, eso para el niño es estructurante. Mira esta palabra, qué importante, qué profunda. Eso es estructurante, porque el niño se da cuenta que no todo lo que él desea se lo da de manera inmediata, que no todo lo que él quiere se lo pone a sus pies y todos, oh Señor, sí, todo es para ti de manera inmediata, ¿qué más quieres? Porque si no hay esa función, se cae en eso, de que Él es el todopoderoso, que lo que Él quiere se le da, cuando sea como sea, y que Él es la divina papaya. Entonces, cuando entra la función paterna, pues idealmente el padre es el que la impone. Pero, por ejemplo, en casos donde no hay padre, puede ser algún profesor, alguna figura de autoridad, una figura de autoridad que introduce esta separación con la madre. Idealmente, si es el padre, él se va a dar cuenta que lo que llaman Lacan, él no es el único objeto de deseo de la madre. O sea, que la madre no solo vive, respira y se desvive por él, sino que la madre también tiene una relación con su esposo, que también quiere salir al cine con su esposo, compartir tiempo con su esposo, y se da cuenta que hay un mundo más allá de él. Y se introduce la norma, se introduce el límite y se introduce la ley. Entonces, cuando está bien hecha esa como separación, el niño se pone en su lugar de pequeño. Se da cuenta que él es el pequeño de la tripulación, como tú dices. Y que hay los dos pilotos
que están tripulando la nave y que él tiene una voz dentro de esa tripulación, pero los 2 pilotos adultos son los que mandan. Y como tú dices, esa función paterna también divide, ¿no es cierto? Se encarga un poco de sacarle al niño de esa burbuja en la que está absorto con la mamá. Y esta función es como que dice, a ver, sí, estás con tu madre, pero como un poco devuélvemela. Sí. Y aunque es un poco duro en la práctica, es lo más sano para el niño. Totalmente, o sea, y creo que hay una cosa ahí bien importante que se toma en cuenta y que es cuando el niño empieza a tomar roles que no le corresponden. Se vuelve un niño enojado, triste, y es también esta metáfora de que el grande, ¿no es cierto?, sostiene al pequeño. Porque si el pequeño sostiene al grande, se rompe. Es demasiado peso para un niño. O sea, los niños que normalmente les pasa esto y que vienen de una crianza sumamente permisiva en donde ellos se han tomado el control de la familia, son niños enojados, son niños tristes, son niños frustrados, porque es un peso demasiado fuerte para estos niños tomar el control de un avión para el cual no están preparados. Entonces, creo que esto que tú dices es súper importante porque el niño, al no estar en su lugar de niño, está en un lugar en el que no le corresponde y eso no le hace bien a nadie. No le hace bien al niño, no le hace bien a la mamá, no le hace bien al papá, si es que está. Y es muchas veces también esto de que los niños toman este lugar del esposo, de la pareja, de la mamá. Entonces la mamá vive y se desvive por este guagua y lo que el guagua dice, y si es que está el papá presente es un 0 a la izquierda, si es que está presente, y si no, pues también en muchos casos ahora no está, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por eso te decía también, y esto que tú dices de la estructura, eso es súper importante en la crianza respetuosa. La estructura, el orden, eso es importante, esa es la clave, los límites. Por eso no hay que confundir, y está muy confundida ahora la crianza respetuosa con la crianza permisiva. Pero la crianza respetuosa habla de una estructura, habla de los límites, habla del rol del adulto como adulto y el rol del niño como niño. Lo que cambia es la mirada. O sea, yo digo también este guagua tiene una voz, tiene unas necesidades, tiene un tiempo. Eso es lo que dices, regresar un poco a verle. No solamente una maleta que está en el avión, sino es un niño que tiene necesidades y que siente. Que entonces también hay que mirarle a este otro tripulante del avión. Pero no quiere decir que le vamos a dar un rol que no le corresponde porque eso le hace daño. Y deben haber muchos estudios, y a mí me interesaría también como ver qué pasa, porque hay muchos estudios longitudinales, ¿no es cierto?, que hacen a lo largo de los años con estos niños que asumen estos roles. O sea, ¿qué pasa en ellos? Que yo, de lo que he visto en mi experiencia como profesora, que he tratado con muchos niños, son niños que tienen problemas de ira, son niños que les cuesta además adaptarse y vivir en sociedad. Tengo una frase que la anoté que me parece muy bella con respecto al tema. Dice, el límite le permite al niño descansar en su lugar de niño. Genial. Por supuesto. Genial esa frase. Y bueno, con lo que tú dices también quiero introducir otro concepto que a mí me ha servido mucho, que es de Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Él también tiene una frase que también ha sido un poco mi guía en este proceso de paternidad, que siempre me quedó, y es, el amor sin orden es caos. Es caos. O sea, el amor sin orden puede ser una bomba atómica. Totalmente. Ya, entonces, ahorita quiero desarrollar este concepto porque ha formado tanto mi forma de ver el mundo que yo te puedo decir que yo, más que en una crianza respetuosa, creo en una crianza con orden. Ya, entonces ahorita voy a desarrollar el por qué. Y esto es de lo que hemos venido hablando ahorita, básicamente, ¿no es cierto? O sea, y veníamos hablando en el carro un poco polémico. Y yo te decía, no estoy a favor de la violencia para nada. Más peor si es que es una violencia así extrema, que ya le pone incluso en riesgo la vida del niño. Como recién veíamos la película de Michael Jackson, que le zarandeaba al pobre Michael, el papá. Y ya por poco, cuando él venía, le daba hasta ganas de vomitar, dice en una entrevista. En eso no estoy de acuerdo. Pero tampoco creo que se acabe el mundo si es que un padre en alguna situación
le da ahí un buen correazo, un buen carajazo al niño, tampoco creo que se acabe el mundo. O sea, porque el mundo ideal de conitos te diría que no lo hagas. Pero la verdad es que muchos padres a veces optan por eso, porque son humanos y también tienen errores, ¿no es cierto? Pero eso no me parece lo más grave. O sea, lo más grave me parece es cuando hay una crianza sin límites, sin orden. Y Hellinger introduce este concepto. ¿Y a qué se refiere con el orden? Es básicamente, me encanta poner este ejemplo porque me parece genial que yo lo relacioné. Muchos de ustedes habrán visto la serie El Encantador de Perros. ¿Ya? Entonces ahí el César Milán, él le sabe decir, esto también me parece genial, que él no va a tratar a los perros, ni analizar a los perros, sino él va a analizar y tratar a los dueños. Porque en función como son los dueños, son los perros. ¿Ya? Entonces, o sea, para mí en el 100% de los casos, ¿cuál es el problema cuando el perro está ansioso o cuando se pone agresivo o cuando se pone así histérico el perro? Es porque el perro pasó a ser el líder de la manada. Y eso te dice él, ¿cachas? Claro. O sea, eso te dice él. Incluso él te enseña la forma en la que camina. Entonces, él les reenseña la forma en cómo le sacas a pasear. Entonces, es increíble porque le sacan a pasear al perro y se ve como el perro va adelante, jalándole al dueño. Y va él dirigiendo el perro. ¿Cachas? Va dirigiendo. Entonces le dice, a ver, desde aquí vamos a cambiar. Él está siendo el líder de la manada. Tú eres el líder de la manada. Entonces, él le enseña que cuando se adelanta, él le jale para que se ponga a su nivel y que él sea el que dirija. ¿Cachas? O sea, eso es el orden. Ese es el orden. Ese es el orden familiar, ¿comprendes? O sea, que el grande es el grande y se pone en su posición de grande y el pequeño es el pequeño y se pone en su posición de pequeño. Porque si no, el pequeño está asumiendo un peso que no le corresponde. Es como el perro. ¿Me guía a dónde? ¿A dónde me vaya? ¿Sabe? O sea, el perro no sabe a dónde vamos a ir a pasear, ¿no es cierto? Yo necesito guiarle porque Exacto. Yo sé dónde es lo mismo. O sea, y yo creo que, imagínate si eso se da con perros a nivel familiar, imagínate, o sea, las dinámicas que se producen dentro de las familias. Entonces, saber que el grande es el grande, el pequeño es el pequeño. Y escucha lo que voy a decir, esto también me parece vital. Y cada uno ocupa el lugar que le corresponde. Y aquí se introduce también un concepto de Hellinger que me parece que es muy profundo, que lo podríamos desarrollar en otros podcasts, que es el respeto de la jerarquía. Y es el concepto de que el que vino antes tiene prioridad sobre el que vino después. O sea, eso es importante. Eso de que vino antes tiene prioridad sobre el que vino después. Entonces, el hermano mayor, no digo que haya preferencias, pero sí hay jerarquías que deben ser respetadas. ¿Cachas? Entonces, por ejemplo, esto de cambiar roles, de que de repente la mamá se consigue otra pareja porque se separa el papá y de repente le dice, papá. Al nuevo novio, al nuevo novio. Y ahora hay como que siento que hay mucha ligereza en la sociedad de hoy en día de cómo se estructura la familia. O sea, la familia biológica es sagrada porque son tus raíces y eso es absoluto. O sea, no hay nada que lo reemplace. Pero de repente ahora las personas dicen, no, es que yo tengo 3 madres. ¿Has escuchado? Sí, y un poco eso es bien importante lo que tú dices, porque ahora, a ver, hay distintos tipos de familia, no decimos que no estamos en contra. Yo creo que la familia ya hablamos de esto en un podcast, pero es la esencia de la sociedad, ¿no es cierto? La familia. Y hay familias monoparentales, hay familias diversas, varias, y en este tema no nos vamos a meter. Pero siento que, como tú dices, hoy es un shampoo. Sí. Es un shampoo. Entonces, los papás se separan, el papá desaparece, la mamá tiene un nuevo novio, le dice a la hija que le diga papá, al que no es papá, Imagínate. Y luego ese papá se va
y luego viene otro. O sea, hay casos, hay un montón de casos. Claro, le vayan llegando 10 papás por mes. Claro, claro. O también han habido mucha de su estructura por temas sociales. Por ejemplo, aquí la migración. Entonces se fueron muchas mamás a España, a Estados Unidos, y los guaguas crecieron con las abuelitas, y entonces les dicen mamás a las abuelitas. Y yo creo que es estructurar. Y por eso te decía yo que al inicio que hablábamos de los niños, de que el rol de los profesores no es disciplinar. Porque tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ya la estructura familiar, eso es lo realmente importante. Eso es lo que realmente tiene un peso. ¿Cómo está esa estructura de este guagua? Entonces, chuta, no tiene ninguna autoridad porque la mamá trabaja 8 horas, el papá se fue, está con la niñera, en el mejor de los casos, está solito. Entonces, ahora hay una desestructura en todos los ámbitos. Total. O sea, esto que tú dices como con varias familias, con varios papás, con varias mamás, no se sabe quién mismo es la autoridad aquí, quién dirige qué, o sea, es un shampoo. Es un shampoo. Y no se puede hablar de una crianza respetuosa si es que no se habla de eso, del orden, de la estructura, de quién es el adulto. Porque sí o sí, para que haya un niño, debe haber un adulto, ¿no es cierto? O sea, para que... Oye, y no sé, yo ahorita me acordé de una experiencia súper chévere que nosotros tuvimos, en donde se pudo evidenciar tan bestial eso. Les voy a contar aquí en este episodio, que me parece genial. Nosotros tuvimos un centro infantil, digamos, que se llamaba Bambino. Entonces estábamos luchando para tener nuestros primeros clientes, y una chica que trabajaba ahí mismo dentro del espacio decidió hacer como una especie de trueque con nosotros para que su hija venga un rato a pasar unas horas en la tarde, ¿no es cierto? Entonces nosotros... Perfecto, como que nuestra primera cliente, por poco así. Sí. Entonces vino la niña y nosotros siento que empezamos a hacernos como amigos de ella. O sea, como que le bromeábamos con ella y la interacción se empezó a dar como que en el mismo nivel. Pares, claro. Como de pares. Claro. Y no sé si tú sientes que luego la niña se nos empezó a salir de control. Sí, claro. Claro, o sea, luego ya tuvimos que ponernos bravos y firmes porque ya, o sea, ella quería hacer lo que quería. O sea, ¿qué bestia eso? Empezó a no respetar el espacio, a nosotros incluso. O sea, nunca hubo nada así como que digamos. Oye, pero qué lindo ejemplo ese, como que yo me di cuenta de eso. O sea, en cosas como absurdas de la vida cotidiana, de cómo las interacciones entre los seres humanos ya como que se van edificando y el otro ya asume como que este es mi par o es mi autoridad. Exacto. Y ni siquiera por decirlo, sino en función de la interacción. Entonces nosotros al establecer de entrada una relación como de amigos, como que jijiji, jaja, éramos sus pares. Y como tú dices, luego como que ya le sentimos que se empezó a sobrepasar, empezó a irrespetar el espacio, como que no nos hacía caso. Y luego como que nosotros nos dimos cuenta, fue como un sacudón para nosotros. Y cachamos eso. Y ya más bien nuestra actitud intentó como volcarse a ser una figura más de autoridad, y ahí también ya la actitud de ella como que cambió. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Totalmente eso, te digo. Sí, claro. Y luego cambió y luego, o sea, ella como que se sintió también un poco incómoda porque dijo aquí, ¿qué pasó? O sea, como... Y ahí hubo... Estos manes eran unos y luego, ¿qué les pasó? Y como que hubo una especie de quiebre, siento. Sí, como que... O sea, ya luego la relación como no terminó de la mejor manera, y yo creo que ya luego hasta se salió, no sé si fue así. Sí, fue así. Y yo justo en redes, como he visto mucho de las mamás que dicen, es que yo quiero ser el mejor o la mejor amiga de mi hija. Y yo digo, a ver, sí, o sea, a mí me encanta estar con mi hija y yo también quiero ser, pero yo soy su mamá. Primero Exacto. Soy su mamá, o sea, y eso no quiere decir que me ponga esta figura o esta cosa de que soy autoridad y entonces soy esta... No, soy una mamá que también quiero buscar que mi hija siempre tenga confianza y que sea la primera persona a la que busque si necesita algo y que tengamos tiempo de calidad, pero yo soy su mamá, yo no soy su amiga. Ella va a tener muchas amigas en la vida, pero yo soy su mamá Exacto. Y soy su punto seguro porque soy su mamá y soy su adulta premium. Exacto. Pero ahora muchos buscan, no, es que yo quiero ser su amiga. Quiero ser su mejor amiga, quiero que me cuente todo. Entonces también se rompe esa barrera, se rompen esos límites. O sea, llamémoslo como esa jerarquía que es tan importante. O sea, por ejemplo, en el caso de la niña del
del ejemplo. Ujú. O sea, lo sano hubiera sido que Desde hoy el te inicio. recibimos, Sí. te recibimos con apertura, pero tienes que saber que aquí vienes a un espacio en donde hay reglas, Ujú. donde nosotros somos los adultos que las imponen y estos son los límites. Totalmente. Y dentro de estos límites te puedes mover y nosotros somos los que dirigimos. Y eso no lo dejamos claro desde el inicio, no con nuestras palabras, Sino con nuestras acciones. sino con nuestras acciones. Totalmente. ¿Cachas? Ujú. Eso es el orden, Sí. como que yo siento del que habla Hellinger. Y cuando hay ese orden, hay esa estructura, hay esos límites, el niño puede descansar. Ujú. Como decía la frase, siendo niño. Siendo Y él puede crecer en su lugar. Ujú. Porque esta también es una frase de Hellinger, cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde, la vida fluye a manos llenas. Ujú. Pero cuando alguien está en un lugar que no le corresponde, por ejemplo, cuando hay un padre o no hay un padre. Ujú. Entonces, por ejemplo, se da muchas veces que cuando hay un padre no involucrado o de lleno no hay un padre, generalmente el hijo varón pasa a formar parte como de pareja sentimental de la Claro, madre. claro, lo que hablábamos hace un rato. Ujú. ¿Cachas? Entonces ahí de repente el hijo pasa a formar parte como si fuera el hombre de la madre. Claro. Y la madre le cuenta sus problemas, le cuenta sus temas emocionales y de repente el niño ya está ocupando un lugar que no le corresponde y por lo tanto está empezando a cargar un peso que no le corresponde. Los hijos que por haber circunstancias de la vida les ha tocado ser los grandes, o sea, les ha tocado mantener la casa, por ejemplo, o generalmente al hijo mayor, ser el que les cuida a sus hermanitos. No se le permite ser niño porque está ocupando una función, un rol que no es el suyo y por lo tanto un peso que no es el suyo y por lo tanto el orden está destruido ahí. Y eso ahorita que hablabas de Michael Jackson y está así Ajá. como en boga de todos por la película, muy buena. Coyuntural. Vayan a verse. Y creo que justamente eso es una de las consecuencias de tener esta infancia disfuncional, que te vuelve un adulto disfuncional. Entonces, este ser maravilloso, ¿no es cierto? Todos estamos de acuerdo en que Michael Jackson fue una leyenda y que sin su papá no hubiera, él mismo lo admite en varias entrevistas, sin su papá y sin todo lo que sufrió, tal vez no se hubiera convertido en una leyenda y nos dio tanto a la humanidad. Pero este niño que desde los 7 años tuvo que trabajar, que no tenía tiempo para jugar, que nunca fue a la escuela, creció anhelando todas esas cosas que él como niño, que a él como niño le fueron arrebatadas. Entonces fue un adulto que tenía un síndrome de Peter Pan, que no quería crecer, y ya todas las cosas que conocemos. Esas son las cosas, porque no estaba viviendo en su rol como niño, que es lo que le corresponde a un niño, vivir su infancia. Y ese es nuestro rol como adultos, permitir que el niño viva su infancia. Y eso tiene muchas responsabilidades y muchas cosas que quiere decir que un niño viva su infancia. Claro, es brutal. Y mira que para justamente Hellinger, el orden es más importante que el amor. ¿Qué te parece eso? Bueno, tendría que ahondar un poco más en... Sé de Hellinger, pero no he ahondado tanto como en sus conceptos como para poder entender más a qué se refiere. Pero... O sea, claro, es que él dice, el amor solo, caos, porque es una fuerza tan poderosa que si no tiene orden, destroza todo. Como los perritos, que va a César Milán. Entonces, todo hecho un caos ahí. Pero el orden con estructura, el amor con estructura, bien definida, prospera. Es edificante, claro. Es edificante. O sea, yo creo que las dos cosas tienen como, para mí, como la misma importancia. Pero el uno sin el otro es caos. Es caos, claro. Totalmente. Pero mira, o sea, qué tan importante es para él que incluso primero va el orden antes que el amor. O sea, eso es muy, muy diciente también. Claro, y yo creo, sinceramente, que hay orden porque hay amor. O sea, debería ser así. O sea, te amo tanto que pongo este orden, que hay esta estructura en este hogar,
sea como sea el hogar. Pero hay una estructura, hay un Claro. orden. Y cuando hay ese orden, para el niño hay alguien más grande que yo dirigiendo el barco. Que me está sosteniendo, exacto. Que me está sosteniendo. Que sabe cuáles son las coordenadas que tiene que poner para que podamos llegar a tierra bien. Exacto. Y eso eso le permite al niño relajarse, ocupar su lugar y crecer bonito. Claro, y eso es algo que, por ejemplo, yo veo mucho en la Amelia, que es nuestra hija. Yo veo que ella sabe claramente que nosotros somos los adultos que dirigimos el avión. Entonces, en gestos pequeños, cuando vamos a otros lugares, es como, hay algo nuevo, ella viene y nos pregunta, ¿puedo esto? ¿Puedo hacer esto? O le dicen, vamos a hacer ni sé qué, y viene y nos pregunta, porque ella sabe que nosotros somos los adultos que vamos a tomar las decisiones para que ella pueda ser una niña. Claro. Y no recaen sobre ella las decisiones sobre cuánto azúcar puede comer al día, porque si fuera por ella se come todo el azúcar y luego en la noche indigestada. Entonces nosotros somos los adultos que cuidamos cuánto azúcar come en el día para que no le haga daño. Es eso, no es una restricción, no es soy una autoridad porque sí, porque soy tu mamá, sino porque hay una razón detrás. Sí, y también me parece importante, justamente hablando de estas jerarquías, yo al menos he intentado como inculcarle mucho a la Amelia el tema de respetar a sus mayores. O sea, por ejemplo, a mi mamá, a sus abuelitos. Como de que salud, de que... Es una niña de 3 años, también hay que entender eso, ¿no es cierto? De que a veces no tienen mucho estas diplomacias sociales. A veces te dicen las cosas un poco... Claro. Gritando, sin tanto tino, como que no quiero saludar, y a veces se mandan comentarios un poco desatinados. Pero como yo sí intento, como dentro de esta línea de crianza, irla guiando para que sepa que la voz del más grande tiene que ser también respetada, de alguna manera. Aunque no me gusta mucho que le digan cosas sí. que no seamos nosotros, sí. Pero que sí tenga que es lo que yo creo que se ha perdido hoy en día y que por eso se ha hecho tan nocivo, respeto al voz del más grande, del que estuvo antes, incluso tú le pones en una institución educativa, el profesor es la voz de autoridad, o sea, tienes que acatarla, tienes que respetarla, ¿comprendes? Sí. No es que vas a estar ahí amenazando con demandar a Mundo y Raimundo, no, o sea, ponte en tu lugar de pequeño. Sí, eso es a lo que se traslada, o sea, yo sí he escuchado mucho en este ámbito de la educación como que tú no eres mi mamá, así que claro. Tú no me puedes... Pero, ¿sabes de dónde viene reforzado? De la mamá. De la mamá, pues. Claro. Y por eso esto que tú dices, o sea, esto es súper importante porque nosotros inculcamos como familia este respeto a sus mayores, ¿no es cierto? Pero tenemos nuestros límites, como tú dices, no nos gusta que le disciplinen, digamos, a la Amelia, o que le digan cosas que no somos nosotros sus papás, de que no es una niña tampoco que... Pero bueno, es una niña de 3 años, ¿no es cierto? Ajá. Pero ella sabe que entra y ella tiene que saludar a sus abuelitos y si le dan algo decir gracias y tiene que haber una forma en la que tú pides las cosas si es que quieres algo que no te dan porque ay, qué linda la guagua, sino que uno tiene que pedir, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso, como tú dices, luego se traslada a que estos niños puedan vivir en sociedad, porque los papás no vamos a estar siempre. Entonces mañana ella va a tener que lidiar con los profesores del colegio, ya no van a estar los papás, o de la universidad, luego con sus jefes, hay jerarquías en la vida siempre y uno tiene que aprender a tratar con eso. Tienes que aprender a lidiar con eso. No es como estos niños que te digas, tú no me dices nada porque tú no eres mi mamá. Claro. Y eso es algo que uno también como papá transmite. O sea, te quedas en la guardia y le haces caso a la profe, lo que te diga la profe. ¿Qué te dijo la profe? Si no puedes llevar juguetes a la guardería, vamos a hacer caso porque esa es una regla del lugar al que nosotros te estamos mandando, entonces vamos a cumplirla. Para que sepa que ella va a estar yendo a donde ella es una niña, que hay adultos que te van a estar dirigiendo el barco, que no es el barco del hogar, pero sí es un barco al que también está pertenece, ¿cachas? Sí. Entonces, un poco para ya ir cerrando el episodio, desde mi luego tú das tu conclusión. Yo, más que una crianza respetuosa, creo en una crianza con orden, con jerarquías definidas, con roles bien establecidos, con límites y eso.
O sea, yo creo en ese tipo de crianza. Como no estoy de acuerdo, como dije antes, que les peguen a los niños, pero si les das un chilazo de vez en cuando, tampoco es que va a pasar nada. Siempre y cuando no sea sistemático. No sea sistemático y ya demasiado violento. ¿Me explico? Entonces, yo creo en esa crianza. En una crianza con orden, jerarquías, límites, en donde el niño no crea que él es el todopoderoso que mueve un dedo y todo le llega, todo se le da. Porque es el faraón. Porque es el faraón de la casa y del mundo. Sí. Sino un niño que sepa que tiene un lugar y que respeta eso y que hay veces que sí puede ser, hay veces que no. ¿Comprendes? Y asumes. Yo creo en este tipo de crianza y con eso cierro yo mi intervención. Pero lo que tú acabas de decir, o sea, acabas de describir, es la crianza respetuosa. Una crianza con orden, con límites, con respeto. Todo eso es parte de una crianza respetuosa. Entonces, yo creo en una crianza respetuosa con orden, con amor, con límites, que sea súper claro. Y creo que esto de la crianza respetuosa, como a mí me encanta este tema y podríamos alargarnos porque tiene... ¿Qué es lo que hace la crianza respetuosa? Digamos que esto es lo macro, esto es lo que engloba, esto es de donde nace. Pero de ahí te da muchas herramientas para la crianza, ¿no es cierto? Para que no, porque uno es ser humano, como tú decías, y uno se puede exasperar y perder un día los papeles y chuta, le pegas una nalgada. No es lo ideal, pero... Pero bueno, hay ahora la crianza respetuosa que te da muchas herramientas para que puedas manejar la cotidianidad con esto como norte. O sea... El orden es lo importante, los límites, la estructura, las rutinas, etcétera, son importantes. Y de ahí ya es el día a día. Entonces yo sí creo que aplicamos una crianza respetuosa con nuestra hija, porque lo que tú dijiste es una crianza respetuosa. Solo con diferentes nombres. Con diferentes nombres, ajá. Muy bien. Déjenos ustedes en los comentarios si tienen hijos, qué opinan de la crianza respetuosa, la aplican, no la aplican, es mejor ser criados a la antigua o como ahora. Ajá, piensen esto, porque hay mucha gente que dice, no, pues a mí me criaron con correazos y estoy bien, aquí estoy, no me ha pasado nada. Es un psicópata. Claro, o tienes trastornos de bipolaridad, o sea, hay que hablar también sobre eso, sobre cuáles son las consecuencias de haber vivido esta crianza en cambio a lo antiguo. Están al otro lado, claro. Déjennos abajo lo que ustedes piensan y con nosotros será hasta el próximo episodio. Chao, chao. Chao.